Dios me los bendiga una vez más. Bienvenidos a esta clase, a la segunda lección de la clase de hermenéutica, interpretación bíblica. Y en esta lección, pues vamos a comenzar tocando el tema de los requisitos del intérprete. O sea, que el que va a interpretar la Biblia, para que pueda interpretarla correctamente, debe poseer ciertos requisitos y cierta gracia que se obtiene por medio del Espíritu Santo. Y esto nos explica también por qué las personas que no son cristianas ni que están en Cristo pueden interpretar la palabra de Dios de forma segura y clara, porque no tienen al Consolador, no tienen al Espíritu Santo que nos va a dar luz para estas interpretaciones. O sea que ese es uno de los requisitos. Pero vamos a comenzar con los requisitos generales. Estos requisitos son los que aplican a cualquier tipo de hermenéutica, no solo la bíblica, sino a la interpretación de cualquier texto, sea religioso o sea secular. Generales, es decir, los que deben tener en cuenta cualquier exégeta respecto a cualquier clase de literatura y no solamente con los escritos sagrados o bíblicos. El primer requisito es que hay que ser objetivo, hay que tener objetividad. El exégeta, sean cuales sean sus puntos de vista iniciales, ha de acercarse con actitud muy abierta al texto, permitiendo que éste lo modifique parcial o totalmente en la medida que no se ajusten al verdadero contenido de la escritura examinada. Si cumple honradamente su cometido, lo que haga será exégesis. De lo contrario será exégesis, que lo que quiere decir es que le estoy poniendo sentido. Está la exégesis, ¿verdad? Que es lo correcto. Y la eisegesis. Eisegesis lo que hace es cuando nosotros le ponemos nuestro pensar, nuestra forma de verlo, lo introducimos y forzamos el texto a que diga lo que nosotros queremos que diga. Y eso es erróneo, ¿verdad? Es decir, extraer del texto lo que no esté contenido en vez de introducir en el texto sus propias opiniones, que eso es lo que hacemos cuando usamos la eisegesis. Estamos introduciendo en el texto nuestro pensar, nuestra doctrina, lo que queremos que diga. Debes tener un espíritu científico. Se debe prestar atención a la crítica textual, al análisis lingüístico, a la consideración del fondo histórico y a todo cuanto pueda contribuir a aclarar el significado del texto. Esto incluye la arqueología, la filosofía, obras literarias más o menos contemporáneas al libro al texto que se está estudiando. La humildad debe ser característica del intérprete o exégeta. Esta cualidad es inherente al espíritu científico. Cuanto más se amplía el círculo de los sabidos, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. Y aún lo que se da por cierto ha de mantenerse en la mente con reserva, ¿verdad? Admitiendo la posibilidad de que nuevos descubrimientos o investigaciones más exhaustivas obliguen a rectificaciones. En el campo científico nunca se puede pronunciar la última palabra, o sea, siempre hay espacio para encontrar algún ángulo o algo que pueda hacer cambiar nuestra forma de ver y de entender el escrito. Dos, y seguimos con los requisitos generales, son especiales. No, ahora son los requisitos especiales. Ya terminamos con los generales. Ahora vamos a hablar de los requisitos especiales en el caso de la escritura. Son los propios de un estudio que pone al intérprete a escuchar a Dios. Es decir, propios de las sagradas escrituras. Y comenzamos con la capacidad espiritual. ¿Qué tan espiritual es la persona que está haciendo la interpretación? La mente, los sentidos y la voluntad del exégeta han de estar abiertos a la acción espiritual de la escritura. Ha de establecerse una sintonía con el mensaje que la Biblia proclama. Solo el creyente puede ahondar en el verdadero significado de la escritura, porque el mismo espíritu que la inspiró realiza en él una obra de iluminación que le permite llegar
a través del texto al pensamiento de Dios. La facultad de discernimiento espiritual del creyente ha de ser alimentada por la actitud de reverente dependencia de la dirección divina. O sea que el Espíritu Santo nos dirige en esta interpretación. Todo trabajo de exégeta debe ir de la mano con la oración. Orar bien es estudiar bien. El exégeta, más que cualquier simple lector de la Biblia, habría de hacer suyas las súplicas del salmista: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:8. Debe haber una actitud de compromiso. El mensaje bíblico ha de fluir decisivamente en la vida del intérprete. La comprensión de la palabra de Dios lleva inevitablemente al compromiso con Dios, a la decisión de aceptar lo que Él ofrece y darle lo que exige, a hacer de su verdad nuestra verdad, de su voluntad nuestra voluntad y de su causa nuestra causa. Debe también el intérprete o exégeta tener un espíritu mediador. La hermenéutica debe abrir un diálogo entre el pasado del autor bíblico y el presente del lector. Y como mediador en el diálogo está el intérprete, quien ha de recorrer una y otra vez el círculo hermenéutico, acercándose por un lado al texto y por otro a su propio contexto histórico, interrogando a ambos hasta que llegue a discernir la palabra, hasta que se llegue a entender lo que significa la palabra. ¿Cuál es el propósito de la revelación? Nada esencial ha sido omitido. Aunque todos los escritos de los profetas llegaron a ser incorporados al canon del Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 9:29, no todos los hechos de Jesús aparecen en los evangelios, Juan 21:25, y no todas las cartas que escribieron los apóstoles aparecen en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 5:9, Colosenses 4:16. El material recogido en los libros de la Biblia es suficiente para que se cumpliera el propósito de revelación. O sea que Dios permitió que por el proceso de compilar y de formar el canon, donde el Espíritu Santo pues tuvo la participación principal a través de los siervos de Dios, para poner y seleccionar los libros que eran inspirados y que contenían todo lo necesario para la dirección de Dios en nuestras vidas, para Dios revelarse a sí mismo y revelarnos su voluntad. La Biblia contiene lo necesario para cumplir su propósito, que es guiar a los hombres al conocimiento de Dios y a la fe, vivir en conformidad con la voluntad de Dios, la verdadera naturaleza de Dios y su obra de salvación a favor del hombre. Gloria a Dios. La Biblia contiene lo necesario, ¿verdad?, para cumplir con todo eso. Si entendemos claramente el propósito de la Escritura, nos libramos de los problemas que a menudo se presentan cuando se alegan deficiencias en la Biblia, desde el punto de vista científico o histórico. La revelación y por ende la Escritura no nos han sido dadas para llegar a aprender lo que podemos llegar a conocer por otros medios, sino con el único propósito de que alcancemos a saber lo que sin ella no pertenecería, nos permanecerían velando u oculto. O sea que hay cosas que sin esa escritura, sin la revelación, nos mantendrían en una oscuridad y un desconocimiento. Y el propósito de la escritura es darnos luz, ¿verdad? Pero no necesariamente explicarnos todos los conceptos, sino tiene unos propósitos específicos que llevarnos a Cristo, a la salvación, y guiarnos durante nuestra estadía en este mundo.
Ese es el propósito de la revelación. Todos, los métodos de interpretación bíblica. Hay varios métodos de interpretación bíblica. En esta lección nos vamos a limitar meramente a mencionarlos y describirlos brevemente. Ya en las próximas clases estaremos hablando con más detalle de los mismos, pero hoy aquí solo bastará mencionarlos. En todo trabajo de investigación, los resultados dependen en gran parte de los métodos utilizados. La tarea hermenéutica no es una excepción, pues el modo de investigar el significado de los textos determina en gran parte las conclusiones del trabajo exegético. Esto explica la diferencia de interpretar dadas a unos mismos pasajes de la Escritura, con el resultado de implicaciones teológicas y prácticas. Las siguientes son los métodos de interpretación, o sea que dependiendo del método que usemos, nuestro resultado, nuestra interpretación, pues va a fluctuar, va a variar, pero la palabra de Dios no varía, o sea que entonces nosotros ahí tenemos que ser sabios y seleccionar el método apropiado y oportuno para el texto que así lo demande. Estos métodos, muchos de ellos tienen su uso, hay unos que en realidad se deben rechazar completamente, ¿verdad? Como por ejemplo el método del 4, el método liberal, hay que rechazarlo completamente. El método dogmático hay que cogerlos con pinza, puede ser útil en ciertas circunstancias, pero hay que tenerlo con pinza. El método literal también puede ser útil, pero hay que también con mucho cuidado acercarnos y usarlo. El método alegórico, o sea que los métodos vamos a mencionar los primeros y después vamos a hablar un poco de ellos. El método primero es el método alegórico, más tarde vamos a definir lo que es el método literal, el método dogmático, el método liberal y el método gramático histórico. Y ese último, gramático histórico, márquelo porque es el que vamos a estar enseñando y practicando durante esta clase o este curso. Método alegórico, este método se concentra no en lo que dice el texto, sino alega que hay algo debajo del texto que le toca al intérprete de un modo subjetivo encontrarlo. Subjetivo quiere decir que él, que él, que es lo que él piensa. Determina lo que significa el objeto estudiado. Insiste que debajo de lo obvio hay algo más rico, profundo e importante que viene a ser el sentido verdadero. De tal manera que es un método individual que varía de acuerdo con los gustos y los hábitos. Vemos una deficiencia, un problema con este método, ¿verdad? Porque se va a moldear a los caprichos y los gustos del intérprete. El problema con este método está en el hecho de que todos somos diferentes. El intérprete, al analizar el texto, lo filtraría por medio de su propia experiencia y no de acuerdo a lo que realmente dice. Usando este método cae el intérprete en parcialidad y quiere que la Biblia diga lo que él siente. Ese es el problema, el peligro del método alegórico. Así que este método es muy arbitrario, ya que puede hacer que el texto diga cualquier cosa. Las alegorías aparecen en la Biblia, pero vuelvo y repito, la aplicación de este método es con pinzas, ¿verdad? Que hay que tomarlas y con mucho cuidado. Método literal, otro método que también se puede, y hay pasajes bíblicos que son literales, pero no todos lo son. Su enfoque es aceptar lo que dice literalmente al pie de la letra, palabra por palabra, punto por punto. En este método hay aspectos que debemos considerar, los cuales son: uno, examinar las palabras según su uso en la oración. Hay que ver la gramática. Examinamos la oración según su contexto. El párrafo donde está contenida, el libro de donde sale donde está contenida esa oración. Comparamos las ideas similares. No puede haber contradicciones. Preferimos los textos que son claros con relación a los oscuros. Observamos con cuidado el deletreo, la gramática y si son figuras literarias. Estas figuras las veremos más tarde, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado con el método literal porque no todo lo que se dice literalmente se debe interpretar de esa forma. Por ejemplo, cuando Jesús dijo,
si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pues a eso nos pone un problema, porque si se interpretara eso literalmente, pues habría muchos tuertos, ¿verdad? Todo el mundo se sacaría el ojo, pero no es lo que está queriendo comunicar el Señor, ¿verdad? En ese pasaje. Eh, el, por eso hay que tener mucho cuidado al aplicar el método literal. El problema o debilidad de este método es llevarlo al extremo. Un ejemplo del mal uso de este método se puede dar en el Salmo 130 y verso 1. Si la frase de los profundos se interpretara diciendo que la oración debe practicarse lo más bajo posible. No podemos interpretarlo literalmente porque está hablando de profundidad espiritual de forma simbólica y no de la profundidad eh, física, ¿verdad? Así que por eso hay un ejemplo de cómo el método literal es con pinzas, ¿verdad? Método dogmático. Ante todo, un dogma es un punto doctrinal adoptado por un grupo religioso. Un dogma es una creencia, una doctrina, vamos a llamarla. De tal manera que este método se conforma dentro de lo que un grupo permite. O sea que mi interpretación está restringida, está limitada, está demarcada por mi dogma, por mi doctrina. Y ahí pues hay un problema, ¿verdad? Realmente afirma que solamente unos hombres pueden descifrar lo escrito en la Biblia y que lo hacen influenciados por los dogmas de la iglesia, ¿ves? O sea que los dogmas son los que guían la interpretación. En sí, lo que hacen es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo con los dogmas y ya aceptados, ¿verdad? Y esos versículos son usados como una prueba de que eso es lo que significa ese texto que pues está viciado, ¿verdad? Por una influencia eh, externa, que son los dogmas, ¿verdad? Eh, en sí, lo que hace es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo con los dogmas ya representados. En este caso, el intérprete va a buscar pasajes bíblicos y va a usar la Biblia para apoyar su teoría, en lo que hablamos ahorita, una exégesis, lo que hablamos en la otra lección, una exégesis en vez de una exégesis, donde va a introducir sus pensamientos y su interpretación al texto bíblico. Es un método arbitrario, ya que si un texto bíblico cuestiona o niega un dogma, automáticamente es desconectado. O sea, si este verso no cuadra con lo que yo creo, pues este verso lo echo para el lado, no lo uso y me quedo callado. En un sentido hay parcialidad y práctica y exégesis en lugar de exégesis. El problema con este método radica en quién determina lo que creemos, la Biblia o el hombre. Reconozcamos que que la Biblia es la autoridad y no el individuo. El método liberal que mencioné anteriormente, que no es muy saludable tampoco. Este método se basa en las tesis de que lo sobrenatural no existe. Aquí estamos ya de antemano asumiendo que lo sobrenatural no existe, o sea que tengo una condición que limita mi interpretación a lo natural nada más, a lo físico y no a lo sobrenatural. Por tanto, no cree en la inspiración bíblica, o sea que ya ahí comienza a atacar los principios fundamentales de la Biblia y de nuestra creencia. No creen en la inspiración de la Biblia, en los milagros y mucho menos de que exista un Dios que influye directamente sobre una iglesia. O sea que no creen que, que el Dios no influye directamente sobre la historia, no está desconectado. En definitiva, rechaza todo lo que la razón puede explicar. Se declara libre para pensar lo que quiera. Este es el método liberal. Un peligro. Por aquí sale la teología hecha a la medida de lo que tú quieres. Y cree lo que le parezca razonable sin recurrir a otras autoridades aparte de su propio raciocinio.
la explicación que se daría a Mateo 14:25, donde leemos que Jesús caminó sobre el mar siguiendo este método, es que el Señor andó, andó sobre la orilla, que no estaba en el mar profundo, y por eso no se hundió. Finalmente, en Éxodo, el capítulo 14, versos 21 al 27, tenemos el caso de Israel cruzando el Mar Rojo. La explicación de que el nivel del mar era bajo no es suficiente, ya que no existía, no explica cómo se ahogaron entonces los egipcios, ¿verdad? Porque ellos tratan de decir que el nivel era bajito y por eso pudieron cruzar y no creen que Dios puede o tiene poder para dividir el mar, ¿verdad? El creador de todas las cosas. O sea que pues por falta de ese método liberal, pues más bien yo no diría que son ni cristianos, ¿verdad? Son filósofos y gente que tiene otra forma de pensar, que usan este método, aunque dentro de la iglesia hay gente que sí lo practica y que son muy modernos, ¿verdad? Y lamentablemente desviándose de los fundamentos bíblicos. Y por último, el método gramático histórico. Método gramático histórico. Y este es el preferido, ¿verdad? Este es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. Sin lugar a dudas, es superior a los anteriores. Como su título lo indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fue escrito. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario en el marco de la situación y de los lectores de su tiempo. En síntesis, el estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, que esto incluye las palabras, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, lenguaje figurado y otros. Y el examen de su fondo histórico, de su trasfondo histórico. Esta tarea del intérprete determina con la mayor precisión posible lo que el escritor sagrado quiso realmente decir para esa audiencia que tenía en ese tiempo, salvo casos excepcionales, casos en los que algunas profecías, por ejemplo, Primera de Pedro 1, del 10 al 12, los escritores bíblicos sabían bien lo que había de comunicar y su lenguaje en toda su variedad de género y estilo significaban lo que decían, ¿verdad? Y hablaban plano. Atribuir a un pasaje significados acordes con la comprensión previa o a los prejuicios del intérprete, pero pero ajenos a la intención del autor, no es interpretar, sino violar el texto, ¿verdad? Yo tratar de poner un significado a un escrito que el cual no tiene, el cual no fue el mismo significado que el autor pretendió plasmar en ese escrito. Violación se comete también cuando de algún otro modo se pretende establecer una diferencia entre lo que el escritor sagrado pensaba y lo que escribió. Ok, aquí este método gramático histórico es el que vamos a entrar en más profundidad. Los demás simplemente los mencioné para que sepan que existen y que cuáles son sus flaquezas y sus virtudes, pero el método gramático histórico es el que vamos a estar aplicando llanito, ¿verdad? Porque esta clase es clase introductoria, pero cuando usted termine este curso, pues usted va a saber lo que es la hermenéutica, lo que es la exégesis, y vamos a hacer unos pininos, vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Como parte de la clase. Así que con hasta aquí vamos a dejar la lección de la número 2. Dios me los bendiga mucho y sigan estudiando. No se desanimen, sino que tomen fuerzas como el águila. En el nombre de Jesús, Dios me los guarde. Amén y amén.